Los verdaderos valientes son aquellos venezolanos que nunca perdieron la fe en alcanzar un futuro de libertad. Son los que, desde antes de las elecciones, emprendieron un arduo trabajo para conformar un equipo sólido, robusto, comprometido con llevar la esperanza de un cambio a cada rincón de Venezuela, a cada ciudad, cada pueblo, cada barrio, cada familia, y a cada persona que habita esta tierra bendita. Son valientes los que, a pesar de haber enfrentado elecciones fraudulentas y oportunidades arrebatadas, nunca dejaron de luchar, ni de prepararse, con la firme convicción de que siempre habría una nueva oportunidad para hacer realidad sus sueños de libertad. Son hombres y mujeres que, con determinación, creyeron que si existía una posibilidad, también existía la oportunidad de alcanzar la victoria. No temieron a las adversidades, ni a las duras condiciones en las que trabajaron, sabiendo que, al divulgar la verdad, se exponían a la persecución. Estos son los valientes de Venezuela, personas que no se rindieron y que siguen en pie, luchando por la libertad y el futuro de su país. Hombres y mujeres, tanto dentro como fuera de Venezuela, se enorgullecían de ser parte de esa gran misión. No veían obstáculos, ni barreras que pudieran detenerlos, en sus asignaciones. Formar parte de la lucha por rescatar la libertad de Venezuela, era un honor que llevaban con orgullo y determinación. Y aunque tal vez no lo sepas, tú, venezolano, eres un héroe. Sí, tú que caminaste junto a María Corina y Edmundo, tú que organizaste la logística, tú que diste pan y agua a quienes marcharon por la libertad, tú que desde tu hogar rezabas, y los millones que, desde fuera del país, levantaron su bandera, apoyaron esta causa. Eres un verdadero héroe. Eres hijo de Bolívar, con la sangre de guerrero ardiendo en tus venas. Sentías tu corazón latir con fuerza, porque sabías que tu lucha era justa y noble. Tu lucha era por rescatar la libertad de la tierra que amas, Venezuela. Eres un héroe, porque no permitiste que el miedo te venciera, ni dejaste que las dudas de una posible derrota ante la dictadura apagaran tu fuego interior. El 28 de julio, cada uno de ustedes demostró al mundo lo que significa el coraje. Ese día, dejaron en evidencia cómo la dictadura tiene secuestrados los principales poderes del Estado, cómo tiene secuestrada la libertad, la justicia y la vida misma. Ese pequeño grupo no soporta ver que el pueblo ya ha ganado. No toleran escuchar la verdad, son personas vacías, carentes de alma, que desde el 28 de julio viven consumidos por el miedo, porque tú, con cada voto, les dejaste claro quién tiene el poder. Tú, venezolano, eres un héroe. Con tu voto le dijiste a la dictadura que el verdadero poder está en el pueblo. Eres un digno hijo de Simón Bolívar. Tu victoria no te detiene, al contrario, te impulsa a caminar con pasos firmes y seguros. Sabes que has rescatado la soberanía y la libertad de tu nación, de las garras de aquellos parásitos que buscan esclavizar a los pueblos. Estos opresores, siempre buscan de nuevas tierras para subyugar al pueblo, van de país en país intentando sembrar la opresión. Pero hay una verdad innegable, los buenos somos más, y nuestra fuerza es imparable. Es natural que en algún momento, los pensamientos te hagan dudar, que te nublen la vista, haciéndote sentir que la batalla aún no se ha ganado, porque la dictadura sigue presente. Pero déjame decirte algo, tú, venezolano, que estás escuchando y viendo este video, ya has ganado la batalla. Has logrado lo que parecía imposible, uniste a un país entero, sin importar creencias ni partidos políticos. Tu esfuerzo, tu valentía y tu convicción han demostrado al mundo que hay una forma de derribar al opresor. Eres un héroe, porque has demostrado lo que muchos pensaban imposible. Eres un héroe, porque enseñaste al mundo que la libertad es posible cuando el pueblo se levanta con valentía y determinación. Venezolano, quiero que sepas que si alguna vez piensas que estás solo en esta lucha, no lo estás. Tú, que iniciaste este arduo camino, no caminas solo. Has unido a naciones de todo el mundo, que hoy proclaman, Venezuela es libre. El mundo entero declara que el dictador ha sido derrotado y que no hay marcha atrás. Eres un valiente y un héroe, porque sembraste amor, esperanza, fe y coraje en la batalla contra lo imposible. El 28 de julio marcaste la historia.
Elegiste la libertad para tu amada Venezuela, y aseguraste que tus hijos crezcan en una tierra libre, sin cadenas. Tus hijos serán libres. Sí, eres un héroe, porque lograste ese resultado, aprovechaste una mínima oportunidad y jamás dudaste. Eres grande, y lo demostraste en las urnas con tu voto. Con tu lucha, despertaste a miles que estaban dormidos, y hoy todos se han unido en una sola causa, la libertad de Venezuela. El coraje y valor que emanan de ti, son atributos innatos del ser humano. La batalla se ha ganado, pero la lucha por la libertad que tanto merecen, continúa. Independientemente de tu origen étnico, género, edad, religión, orientación sexual, opiniones o cualquier otra condición, los derechos humanos son para todos. Todos los seres humanos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y tú, venezolano, lo lograste. Dejaste claro a la dictadura que los derechos humanos son universales. Son valientes y héroes los miles de venezolanos que han sido capturados y aquellos que aún permanecen en las mazmorras de la dictadura. Son héroes los miles que se han visto obligados a abandonar su tierra, buscando refugio y esperanza en tierras lejanas. Son valientes y héroes todos los venezolanos que desde el extranjero continúan apoyando a sus familias, a sus hijos, padres y abuelos. Son valientes porque emprendieron un camino incierto en busca de un futuro mejor, sin saber si lo alcanzarían. Hoy, sienten orgullo de ser venezolanos, sabiendo que no están solos y que el regreso a casa está cada vez más cerca. Pero nunca debemos olvidar a nuestros valientes héroes y mártires, quienes perdieron la vida, no solo en esta lucha, sino también en las manifestaciones anteriores. La tiranía les arrebató la vida, por atreverse a soñar y luchar por un país libre. Tu lucha está centrada en que no aceptas que se te prive de ninguno de tus derechos como ser humano, y nunca renunciarás a ellos. Exiges ser tratado con igualdad y tener libertad de pensamiento y de expresión. Ya basta de injusticia, de hambre, de desesperanza. A pesar de las prohibiciones, capturas, torturas y desapariciones, tú, venezolano, seguiste adelante. Le dijiste al dictador, ya basta. Basta de injusticia, de hambre y de desesperanza. Eres un héroe valiente, y en tus venas corre la sangre de los grandes líderes de la independencia, como Simón Bolívar, José Félix Rivas, Francisco de Miranda, José Antonio Páez y Antonio José de Sucre. Estos próceres estarían orgullosos de ti, sabiendo que llevas su legado en cada acción. Eres también un líder, un continuador de su lucha, demostrando que su sacrificio por la libertad no fue en vano. La herencia más preciada que te dejaron es la democracia, la soberanía y la libertad, y ha sido rescatada por ti, venezolano. Eres el guardián de esos valores, y con tu valentía, los has reivindicado para las generaciones futuras. Recuerda, y ten siempre presente, que tras cada tormenta, llega la calma. Valientes hombres y mujeres de Venezuela, gracias por esta gran hazaña. Gracias por salvar a la patria, por devolverle la soberanía y la libertad a tu pueblo. Las democracias del mundo gritan al unísono, todos juntos, hasta el final. La libertad ya está cerca, Venezuela es libre ahora.